Muchas gracias, compañeros. Nuestro saludo cordial. Gracias por la sintonía. Hoy es 1 de octubre, dentro de las muchas efemérides que se cumplen un día como hoy. He tomado una para que sea la base pues, de nuestro comentario. Y tiene que ver esencialmente con un tema que nos gusta mucho, y es la idea de que cada país del mundo, de que cada sociedad, más allá de sus características, puede y debe hacer las transformaciones necesarias para llegar a ser más libre, más próspera y por ende comenzar a desarrollar los estándares que entendemos para ser más feliz, para ser muchísimo más llevadera a la vida de sus habitantes. Un día como hoy, 1 de octubre de 1949, declaraba en la ciudad de Beijing el general Mao Zedong el final de la campaña bélica por la cual los comunistas chinos terminaban ganando esa guerra civil. Una guerra civil que tuvo 2 etapas, divididas por la lucha contra los japoneses en la Segunda Guerra Mundial. Es curioso el caso chino, pues los grupos que estaban desde 1931-1932 enfrentados entre ellos, deciden hacer una tregua, enfrentar al invasor, a una potencia imperialista como era por supuesto el Japón de la Segunda Guerra Mundial, y una vez entonces culminaban esas acciones bélicas, volvimos a donde estábamos. Volvían a enfrentarse entre ellos los grupos aunados por el general Chiang Kai-shek, y del otro lado Mao Zedong como el líder militar más importante de los comunistas chinos. En 1949, con esa declaratoria 1 de octubre, comenzaba lo que hoy conocemos como República Popular China, el país más habitado del planeta, uno de los más grandes. Comenzaba el proceso de su economía centralizada, planificada, al mejor estilo de los planes quinquenales que se llevaban a cabo en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, país del cual recibió en esos primeros años una ayuda técnica importante, recibió personal especializado para poder desarrollar, como normalmente decía el manual de la economía centralizada, primero la industria pesada, para luego tratar de desarrollar una industria ligera y llegar finalmente a desarrollar bienes de consumo en cantidad y calidad suficientes para todo el proletariado. Ese plan obviamente venía con unas características muy especiales del socialismo chino, y era la idea sobre todo de favorecer al campesinado como base de su revolución. El hecho de haber pasado una enorme cantidad de tiempo en sus luchas políticas en el campo, le permite a Mao Zedong ver al campesino como el, vamos a decir, el ciudadano objetivo de su revolución, no tanto así como el obrero urbano era visto en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Desde el año 1949 a 1978 se aprobaron una serie de medidas, algunas desde las más risibles cuando usted las lee al día de hoy, a las más interesadas en generar, en teoría, prosperidad, riqueza y luego repartirla de manera igualitaria. Sin embargo, estas políticas, algunas como el Gran Salto Adelante o la Gran Revolución Cultural, entre muchos otros nombres que terminaron quedándose en la mentalidad de Occidente, terminaron provocando una enorme cantidad de muertes, una enorme cantidad de atraso y, por supuesto, decisiones que tenían que ser obedecidas sin cuestionamiento por parte de su ciudadanía. La muerte de Mao Zedong y el intento de ser sustituido por la famosa banda de los Cuatro, llega un golpe militar donde surge la figura ganadora de Deng Xiaoping. A partir del año 78, toma la decisión él y un grupo de funcionarios de la República Popular China de que las cosas tenían que cambiar. Y ese cambio tenía que darse hacia lo que funcionaba, hacia lo que sí producía riqueza y hacia lo que le podía permitir a China conseguir un desarrollo como potencia. La idea de que el gato, no importara el color, cazara ratones. Y llevaron técnicos y especialistas de otras latitudes del mundo. Uno de ellos, Milton Friedman, contaba la historia, obviamente Friedman murió, de que estando en una oportunidad en un lugar donde se realizaban obras civiles, veía una enorme cantidad de obreros trabajando con palas y tratando de llevar una cantidad de material, de quitarlo desde donde se iban a colocar unas vigas de hormigón. Y Friedman, muy sorprendido por lo que está viendo, le pregunta a su guía, ¿y por qué no están utilizando maquinaria? ¿Por qué no están usando palas mecánicas? Podrían en menos tiempo mover el mismo material y hacer más rápido la obra. La respuesta del guía fue, bueno, tenemos entendido de que si se hace de esa manera, se genera más empleo para más obreros. Friedman, con su habitual sentido del humor, le respondió que si el interés no era hacerlo bien y rápido, sino generar más empleo, en vez de palas debían darle cucharas a los obreros. Y así iban a generar más espacio para más gente. La ineficiencia está altamente reñida con generar buenos resultados. Y eso es parte de lo que los chinos comenzaron a hacer en 1978. En la primera parte de su proyecto económico fue atraer la inversión extranjera, algo que llegó muy lentamente. La segunda parte del plan, que inició en 1982-83, sí tuvo un efecto más rápido, que fue comenzar a quitar una enorme cantidad de leyes proteccionistas y de abrir espacios a que esa inversión extranjera pudiera competir, pudiera
además de generar obviamente un empleo que fuera barato, una mano de obra que fuera barata y que ya existía, comenzar a integrar esos sectores que anteriormente se habían mantenido inertes y solamente recibiendo la ración que le tocaba y que le correspondía como ciudadanos, sino que pasaran a ser parte de un tejido productivo. China entre 1980 y 1990 y el año 2000, perdón, bajaría su nivel de pobreza de un 53% a un 8%. Esa cifra ha seguido bajando. China tiene hoy una población con un poder adquisitivo similar al de los estadounidenses, que ya pasa los 300 millones de habitantes y que tiene obviamente una gran capacidad de consumo, un mercado interno que cada vez es más importante, amén de que es un país que también tiene un extraordinario diseño para que sus exportaciones se coloquen en el mercado mundial. Aunque las marcas bien puedan ser procedentes de otros países, ya China no solamente fabrica, sino que también diseña. China ha pasado de ser el país donde todo se copiaba y se hacía supuestamente con marcas de menor calidad, a ser el defensor número uno del copyright y de los derechos de autor, porque la cantidad de patentes que está produciendo y que sus centros de estudio están en capacidad de luego colocar en el mercado como innovación, como nuevas marcas, como bienes de alta calidad, también ha cambiado. De hecho, el precio de sus exportaciones cada vez es más caro por eso mismo. Es una de las condiciones que han puesto en los parques tecnológicos para que algunas empresas entren. Todo lo que diseñes y fabricas aquí tiene el Made in China. O sea, te ofrecen ventajas a partir de eso como empresa. Y otra cosa que ha podido cambiar, sobre todo si tomamos en cuenta el trabajo que se ha hecho en la región de Shanghái, que es la región cimera en su desarrollo, es el hecho, señores, de cómo se diseñan políticas públicas, hay que decirlo, para generar ciudadanos capaces de integrarse a ese tejido productivo privado. En el año 2017, el 70 y tantos % del Producto Interno Bruto chino ya era producido por las empresas privadas y por lo que éstas estaban generando a través de ese enorme tejido industrial, de ese enorme tejido de servicios, de ese enorme tejido de investigación, además obviamente de las actividades extractivas que nunca van a dejar de practicarse. China sigue siendo una enorme potencia agrícola, sigue siendo una enorme potencia minera. De hecho, es tanto lo que consume, sobre todo para su fase industrial, que no coloca excedentes en muchos aspectos mineros, de los cuales está entre los primeros productores del mundo, sino que necesita salir al mercado internacional a buscar esos productos, de lo cual hay que decir, se benefician una serie de economías entre las cuales aspiramos que en algún momento puede estar colocada la nuestra. Siempre hemos creído que el desarrollo de las relaciones, la oficialización de las relaciones bilaterales entre el país más habitado del planeta y la economía de más crecimiento de los pasados 30, 40 años y donde más se redujo la pobreza, va a tener como fin en algún momento que las economías, la economía extractiva, esencialmente el caso minero, pues puede llegar a la República Dominicana con marcas chinas, no solamente marcas canadienses o estadounidenses, como ha ocurrido hasta ahora. La idea de que los chinos iban a llegar con una maleta repleta de turistas y de préstamos fáciles para la República Dominicana, aunque se quiso vender esa idea, hay que decir que ellos no son famosos por regalar nada. El objetivo de este comentario es demostrar, señores, que incluso una sociedad a la cual le llamaban el gran enfermo de Asia al inicio del siglo XX, la cual tenía unas cifras de mortandad infantil cuasi africanas todavía en 1960, y cuyos graves errores por las decisiones tomadas por su gobernanza en los primeros veintitantos años de su revolución, y tratando sobre todo de llevar a cabo en los planes de economía centralizada y a través de la toma de decisiones que nada tenía que ver muchas veces con la necesidad del consumidor final, y después de todos estos tropiezos, comenzar a tomar decisiones correctas. Nunca es tarde, sobre todo si las mismas generan los resultados. Todavía es un país con grandes contradicciones, donde las libertades ciudadanas todavía no son las ideales, sobre todo en los diversos aspectos de medios de comunicación, de libertad de asociación, de crítica a los gobernantes y sobre todo la posibilidad de en algún momento tener una democracia al estilo que los occidentales entendemos es idóneo. Mientras tanto, es un país que ha cambiado la idea de la pobreza, de la miseria, de la militarización, aunque sigue siendo importante el aspecto de su fuerza militar en su ciudadanía, pero hoy más que nunca ha tomado importancia otra cosa, la economía del conocimiento, crear, diseñar, innovar, aprender e integrar a su población a los grandes cambios que el mundo ha dado desde finales del siglo XX hasta ser esta enorme potencia en la que se ha convertido. No basta con que un país sea grande ni tenga mucha población, puesto que otras naciones muy habitadas siguen nadando en un enorme mar de pobreza, de atraso y de injusticia. Se trata de tener la valentía de tomar las decisiones correctas, aplicarlas y que las mismas puedan beneficiar a las futuras generaciones. Quizás en ese sentido, esa era la ventaja de no tener que temerle a unas próximas elecciones, dirá alguien, pero está claro que hacer lo correcto va a generar siempre resultados positivos para las mayorías.